Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este día. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta conferencia, y gracias por todas las personas que estamos en este lugar. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, la conferencia se llama El Bluetooth. ¿Es tecnología bíblica? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a leer Mateo 28, 19. Dice, por tanto, ¿qué dice? Ir y hacer discípulos, ¿a quién? A todas las naciones, bautizándolos, ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a entrar al tema. Ahorita vamos a entrar a un tema así general, sencillo, rápido, fácil, y ya al ratito vamos a profundizar. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Quién quiere opinar? A ver, levante la mano quien quiere opinar. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Perdón? Purificación, dicen aquí. A ver, sumergir, nacer de nuevo, muerte, resurrección, absolución del pecado. Bueno, creo que nada más una persona le dio. La palabra bautizar en sí es un término adoptado de la palabra griega baptizo. O sea, viene del griego bautizo. La gran mayoría de los eruditos concluyen que su significado es, ¿cuál es? ¿Cuál es su significado? Sumergir. ¿Y no qué? Verter ni rociar. ¿Qué es verter? Es como cuando en una jarra con café le pones a una taza café. ¿Estás qué? Vertiendo café. Estás poniéndole café. Ese no es bautizar, es vertir ni rociar, ya que la palabra se utilizaba en el griego clásico para describir, por ejemplo, el hundimiento de un barco, que en consecuencia es sumergido o totalmente envuelto en agua. Entonces, cuando un barco se hundía, decían que el barco se bautizaba, o sea, se sumergía. Viene del griego que dijimos, baptizo. Entonces, bautizar, ¿qué significa? Sumergir. En su forma más simple, el bautismo es una identificación pública con Jesús, el Cristo. O sea, cuando una persona se bautiza, es una identificación, es un cuadro de la muerte de Jesús por los pecados del mundo, su sepultura y su resurrección. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con él en la cruz? Fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. Entonces, también representa del creyente al pecado la sepultura del viejo hombre y una nueva resurrección para andar en una nueva vida en Cristo. Entonces, cuando una persona la llevan a un río, a una alberca y la van a bautizar, se fijan que la acuestan y luego ¿qué pasa? La sacan. ¿Qué significa? La muerte y la resurrección. O sea, es una representación de lo que pasó en su vida espiritual. ¿Es una qué? Representación. Sigo. ¿Cuál es el nombre en el que me tengo que bautizar? A ver, vamos a ver. Primero, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Segundo, bautismo en Cristo, Gálatas 3:27. Tercero, nombre de Jesucristo, Hechos 2:38. Cuarto, bautismo en el nombre del Señor Jesús, Hechos 19:5. Quinto,
Bautismo con el Espíritu Santo y fuego, Mateo 3:11. Entonces, ¿cuántos vimos ahorita? 5. ¿Cuál de los 5? El primero, dice. Ninguno, dicen acá. Hay quienes ven el bautismo como un acto que concede gracia o que incluso trae salvación. Desde este punto de vista, el bautismo efectúa una remoción del pecado original en los infantes y o le asegura la salvación al que se bautiza. Esto es lo que hace generalmente la Iglesia Católica o algunos grupos evangélicos bautizan a los niños chiquitos como los presbiterianos. Entonces, no todos defienden esta posición, pero la mayoría que la defienden, los que defienden esta posición, citan Hechos 2:38, donde Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para perdón de qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Entonces, muchos dicen, no, es que si no te bautizas no eres salvo, y se agarran de este versículo. Ahora, en términos generales, la iglesia evangélica, la gran mayoría del mundo evangélico, entiende que el bautismo es un símbolo de la salvación, una profesión pública de la fe y un testimonio de la obra de la salvación. En el nuevo pacto vemos que la salvación se obtiene únicamente por la fe basada en la gracia en Cristo, ya que el bautismo, al ser un acto del hombre, jamás puede limpiar de pecado a una persona ni procurar el perdón de pecados. Vamos a ver qué dice Efesios 2:8-9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ustedes a las 3. 1, 2, 3. A ver, todos juntos. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? No ¿es un qué? Es un don de Dios. Verso 9, todos juntos. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok. Entonces, vamos a resumir. Aquí terminamos la introducción a lo que vamos a hablar. Estamos hablando del bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir. ¿Cuántas palabras o en cuántos nombres se citan en la Biblia que se puede bautizar la persona? Mínimo 5. Y ahí le pueden dar rienda suelta más. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Sumergir. ¿Y qué? ¿Qué se entiende cuando alguien se bautiza? ¿Su qué? Su muerte y su resurrección. Por eso no puede ser por aspersión ni puede ser por vertir agua, sino tiene que ser por sumergirlo, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora sí vamos a entrar a la revelación. ¿Sale? ¿Listos? Ahora sí ya nos vamos a meter vamos a empezar a lo bueno que viene. Primera los Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu, ¿qué dice? Quiero que lo lean juntos, por favor, a las 3. 1, 2, 3. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46 dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Ahorita lo voy a explicar al ratito. En unos 30 minutos lo voy a estar explicando, nada más acuérdense de esto. Verso 47 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? El primer hombre terrenal, ¿de quién está hablando? De Adán. Y del segundo hombre, del Señor, que es del cielo, ¿de quién habla? Del postrer Adán, que es Cristo. Muy bien.
¿Listos? ¿Ya? Ok, empezamos. Dios diseñó al hombre desde la eternidad para la eternidad. Otra vez. Dios, ¿cuándo diseñó al hombre? En su eternidad. O sea, todos nosotros no existíamos, fuimos creados. ¿Cuándo nos creó Dios? No fuimos creados cuando el espermatozoide de papá y el óvulo de la mamá se juntaron. No, nosotros fuimos creados como espíritus desde la eternidad. Venimos a esta tierra ¿a través de quién? De nuestros padres terrenales. Pero nosotros fuimos diseñados, nuestra esencia es una esencia ¿qué? Espiritual. Somos seres espirituales que ahorita en esta tierra estamos en un estuche terrenal. ¿Ok? Entonces, y nos diseñó completos. ¿Qué significa la palabra completo? ¿Quién me puede ayudar? Que ya lo tenemos todo. Muy bien. ¿Qué significa completo? ¿Alguien más quiere opinar? Que no le falta nada. Muy bien. Aquí tengo una definición de completo. Que lo diseñó pleno, entero y con todas las cualidades para enfrentar una determinada realidad. ¿Cómo diseñó Dios al hombre completo? ¿Cómo? Pleno, entero y con las cualidades para enfrentar una realidad a la que Dios nos puso. ¿Sale? Eso significa que estamos ¿qué? Completos. Ahora, Dios decidió expresarse en la tierra a través de ese diseño llamado el hombre y crea con esta creación un Bluetooth, un vínculo, una fusión, una conexión a través de una interdependencia. Lo voy a explicar. Dios decide expresarse, dice Dios, yo me voy a expresar en la tierra y voy a hacer una creación y esa creación se va a llamar ¿cómo? No, el hombre. Yo me voy a expresar, voy a hacer una creación diferente a todas las creaciones. ¿Sí se acuerdan cómo? ¿Sí sabías que nosotros somos diferentes? El hombre es diferente a todas las demás creaciones. ¿Sí te acuerdas o no? ¿Cómo Dios creó a los animales? ¿Cómo creó Dios a los animales? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no. Que produzca la tierra seres conforme hasta y los cielos, y empezó a crear a los animales diferente al hombre. ¿Cómo Dios creó al hombre? Del polvo de la tierra, dice, y él sopló sobre el hombre. O sea, fue un tema personal. No fuimos creados como los animales, porque todos los demás seres dijo, y produzca la tierra. ¿Sale? Entonces, cuando Dios hace al hombre, lo hace con un diseño y crea con el hombre una conexión. ¿Se acuerdan que Dios pone al hombre en un huerto? ¿Se acuerdan cómo se llama el huerto? El Edén. ¿Quién hizo el huerto? Dios. Dios diseñó el huerto, o sea, Dios diseñó la ciudad y le dijo a Dios, mira, yo ya la hice, tú nada más la vas a trabajar. Y crea con él un vínculo, un Bluetooth, una conexión a través de una interdependencia. ¿Se acuerdan cuando hablé de la interdependencia? Bueno, los que no. Hay personas que son totalmente dependientes de otra. Por ejemplo, un bebé es totalmente dependiente de su mamá porque es bebé, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, también está la codependencia. Personas
mamás, sobre todo, que dicen, ay, mi bebé chiquito, bebecito, y el bebecito tiene 40 años, grandote, peludo, y le sigue diciendo mi bebecito, ¿verdad? La mamá es como codependiente, ay, no, y ahí están los chamacotes, ¿verdad? Que no se casan, que viven con ella, mi mami, o sea, crean en relaciones de parejas hombre-mujer, hay relaciones muy tóxicas, porque son relaciones codependientes. Así como hay personas que son codependientes de la droga, hay relaciones de personas que son codependientes. Y también está el otro extremo, personas que dicen, no, tú terminas tu carrera o a los 20 años o a los tales años, te independizas y que te vaya bien. Tú a ver cómo le haces, y es una relación independiente. No quiero nada contigo, yo ya cumplí, ándale, una patada en el trasero y vámonos, a ver qué haces en la vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la relación que Dios tenía con Adán no era una relación independiente, ni dependiente, ni codependiente, sino era una relación de interdependencia. Porque a veces decimos nosotros, no, es que yo dependo de Dios 100%. No, no es cierto. No existe eso porque tenemos carne. Hay una ley que es la ley de la carne. Y Pablo decía, miserable de mí, hago lo que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces, la relación que Dios tenía con Adán era una relación de interdependencia. Así fue diseñado. Ahora, pudiéramos decir que Dios asumió el riesgo de que esta expresión de Él para la tierra llamada el hombre, ¿me la ponen en cabina la imagen que estoy diciendo, por favor? Ahí está. No estuviera controlado como el resto de la creación. Repito, pudiéramos decir que Dios asumió el riesgo de que esta expresión de Él para la tierra llamada el hombre no estuviera controlado totalmente por Él como el resto de la creación. O sea, todos los demás seres y todas las cosas que Dios creó estaban totalmente controladas por Dios, menos el hombre. Totalmente controlado. Este diseño llamado hombre no estaba bajo otras leyes, como por ejemplo la ley de la gravedad. Dios no diseñó así al hombre. ¿Sí se fijan? ¿Qué pasa con la ley de la gravedad? A ver, si alguien se autopercibe como Superman y se sube a un edificio de 10 pisos y se viste de Superman y todo el mundo le dice, díganme que yo soy Superman, y se avienta, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la ley de la gravedad? El hombre no fue diseñado así. Dios no le dijo al hombre, entonces hay leyes en la naturaleza que el hombre ha descubierto y le ha puesto nombres. ¿Me explico? El hombre le ha puesto nombres a algunas leyes, pero son leyes que son cosas que el hombre no creó. Por ejemplo, ley de la gravedad, la ley de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. O sea, ¿a qué estamos entrando? Al calor. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice, son cosas que así Dios las diseñó. Llueve, trueno, relampagueo, o lo que pase, llegan las leyes de las estaciones. La ley de la la ley del día y de la noche. Son leyes. Dios estableció leyes, y por muy espiritual que te creas y tú digas, voy a orar para que el sol se detenga y te reprendo, sol, va a llegar la luna, va a llegar la noche. Son leyes. ¿Sí me explico? Y puedo mencionar más. La ley de la inercia, la ley de la dinámica, la ley de la acción y reacción, la ley de la conservación de las masas. Bueno, hay chorrocientas leyes que los físicos, los químicos han descubierto. Dios no diseñó así al hombre. Dios lo diseñó de otra manera.
Este nuevo diseño llamado el hombre sería algo diferente totalmente a todo. Vamos a revisar y repasar cómo fue creado. Me voy a ir muy rápido. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme ¿a qué? A nuestra ¿qué? Semejanza. Verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28, y los bendijo Dios. Capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces nosotros nos ponemos a revisar la creación y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios sea esto y le dijo Dios a la tierra produzca la tierra seres vivientes, pero con el hombre no. El hombre es la expresión de él en la tierra, por eso lo hizo conforme a su, y sopló sobre el hombre aliento. O sea, fue una creación totalmente diferente. Por eso todos nosotros, aunque tenemos un principio, fuimos creados, tenemos un principio, ese espíritu que fue creado en un principio y que ahora ese espíritu habita en esta tierra, en este cuerpo, sabemos, algo de nosotros nos dice que aunque yo deje este cuerpo, voy a seguir viviendo en una eternidad. ¿Por qué? Porque fui creado por un Dios eterno. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Sigo. Esta interdependencia entre el creador y el creado tuvo muchas diferencias marcadas. O sea, Dios, el creador, y el hombre, el creado, tenían una relación de interdependencia, pero había muchas diferencias marcadas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Dios hizo al hombre con una frecuencia diferente a la que él como creador operaba o funcionaba. Siempre que, por ejemplo, cuando el ser humano hace un invento, ¿sí? Trata de tener una conexión con ese invento. Por ejemplo, el teléfono celular. ¿Qué pasa con el teléfono celular? Bueno, el teléfono celular, el hombre lo inventó. ¿Para qué? Pues para ver cómo nos podemos comunicar, etcétera, etcétera. Pero, por mucha tecnología que tenga el teléfono, pues tiene muchos límites. No te va a poder, no es otro ser vivo, ¿me explico? Tiene muchas limitaciones. Entonces, cuando Dios desarrolla al hombre, cuando Dios crea al hombre, hay esa frecuencia, esa conexión con el hombre, esa operatividad con el hombre estaba limitada. ¿En qué estaba limitada? Vamos a ver. Dios transmite en espíritu y el hombre estaba creado en el alma. Y aunque lo diseñó perfecto y lo puso en un entorno perfecto que Dios mismo diseñó llamado el huerto del Edén, la interdependencia, o sea, espíritu al alma, no funcionaba del todo bien. O sea, Dios es espíritu y el hombre no era espíritu. ¿Qué era el hombre? Era carne. ¿Cómo opera el hombre? ¿A través de qué? ¿Cómo opera el hombre? ¿Qué es el alma? Se las he dicho varias veces. ¿Qué es el alma? Pensamientos, sentimientos y voluntad.
Otra vez, ¿el alma qué es? Pensamientos. Por eso el Padre Nuestro dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues está hablando de cómo la vida del Espíritu tiene que gobernar el alma. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o emociones y nuestra voluntad. Entonces, Dios es Espíritu y hizo a un ser, creó algo que no operaba en el área espiritual, sino operaba ¿en dónde? En el alma. ¿Dónde operaba el hombre? En el alma. Ahí fue diseñado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en esa sintonía? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Allá estoy hablando de Adán y Eva, no de ustedes ahorita todavía, ¿no? Aunque muy probablemente espiritualmente ya existíamos, pero la primer pareja que vino acá, que Dios puso acá, ya estaban acá. ¿Qué pasaba con esa creación? Dios transmite en espíritu, pero esos estaban creados en el alma. El diseño era perfecto, el Edén era perfecto y había una relación de interdependencia, pero algo no funcionaba. Tengo una pregunta. Dios diseñó algo que él sabía que no iba a funcionar como él quería. Dios ya lo sabía. O sea, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a chafear. Dios ya lo sabía. No solamente lo sabía, todo, incluyendo la salida del hombre del Edén, estaba totalmente contemplado. El entendimiento del camino eterno que nos habla el Evangelio es volver a traer el hombre a la frecuencia donde se encuentra con Dios bajo otras leyes, llamadas leyes espirituales. Lo voy a explicar. Voy a necesitar para poner el ejemplo. Vénganse, pónganse acá arriba. Vénganse. Voy a poner un ejemplo. Acá arriba. Guillermo, párate ahí atrás de ellos. Ahí estás bien. Y George, vente. Párate adelante del piano, atrás de ellos también, ahí atrás. Ok, acá las cámaras. Attention, please. Aquí está, con mucha imaginación, Adán y Eva. ¿Quiénes son? Y toda esta plataforma es el huerto del Edén. ¿Sale? Entonces, hay un montón de árboles. ¿Y qué le dijo Dios al hombre? De todos los árboles del huerto puedes comer. ¿Menos qué? Le dijo, vamos a suponer que, adelante el piano, adelante, ahí. Le dijo, pero hay dos árboles muy peculiares. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, cuando hizo a Adán y Eva, ¿cuál es su esencia? Espíritu. Y Dios los hizo a ellos ¿en qué? En carne, en el alma. Entonces, la conexión que había de allá para acá, ¿cómo era? ¿Cómo era? Como ese ruido que se oye, había falla. Ya sé. ¿Sí oyen el ruido? A ver, viene Brian a quitar esa interferencia. ¿Qué es el ruido, Brian? No. Es acá la bocina, los monitores. Ahí está. Muchas gracias.
Ok. ¿Dios ya sabía que Adán y Eva iban a fallar? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué los puso ahí si ya sabía? A ver. A ver. ¿Dios ya sabía que iban a fallar, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué los pone ahí si Dios ya sabía? A ver, díganme pues. Para el cumplimiento del propósito. ¿Pero cuál propósito? Si Dios ya sabía que iban a fallar. Ahí está la respuesta. ¿No la ven? Señores, listos. Como Dios ya sabía que iban a fallar, ¿qué fue lo que les dijo a ellos? Dios ya sabía, Dios ya se la sabía, porque Dios los hizo, su máxima creación, su expresión, no iba a ser como las leyes de que a tanto tiempo aparece el sol y a tanto tiempo aparece la luna y si sueltas una manzana se cae. No, esta era una creación diferente. Y como Dios ya sabía que iba a fallar, ¿qué hizo Dios? Les dio la salida. ¿Cuál era la salida? Que comieran del árbol de la vida. Desde antes, como Dios ya sabía, ¿qué les dijo? Coman del árbol de la vida. No coman de ese. Porque si comen de ese, se van a morir. ¿Y qué hizo el hombre? No sé si pasaron 5 años, 50 años, 500 años, no sé. Pero el hombre en el huerto del Edén no comió, no tomó la respuesta a la que muchos hacen. Pues si Dios ya sabía que le iba a regar, entonces ¿para qué lo puso ahí? Pues lo puso ahí, pero le dio la solución. Como Dios ya sabía que la iba a regar, le dio la solución y le dijo, mira, como ya sé que la vas a regar, esta es la solución. Cómetela. ¿Y qué hizo el hombre? Lo mismo que nosotros. No, es que yo creo, yo pienso, a mí se me hace, es que déjame pensar, déjame analizar. Un aplauso a nuestros voluntarios, muchas gracias. Entremos a la revelación de la revelación, primer pregunta de mesa. Primer pregunta de mesa. ¿Listos? ¿Cuál es entonces el bautismo correcto o verdadero? Corre tiempo. Es un poquito larga la respuesta. ¿Listos? Una interpretación tradicional del bautismo es que a la gente la tenemos que meter bajo el agua. Y no solamente meterlos, sino que además nunca nos vamos a poner de acuerdo en los modelos religiosos en cuál o en cuáles nombre hay que meterlos al agua. Por ejemplo, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús bautizan en el nombre de Jesús o de Jesucristo. Otros dicen no, tiene que decir en el nombre del Señor Jesús. Le faltó la palabra Señor. Y es otra organización. Y hay para tirar para arriba organizaciones, unos dicen que en un nombre, otros dicen que en otro. En la revelación de este evangelio del reino, o en esta revelación espiritual, es tiñan a las personas en su espíritu para que se parezcan o sean como el Hijo y puedan tener comunión con el Padre. Cuando dice bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué es teñir? ¿Cómo se tiñe una tela? Sumerges en la pintura, en el líquido ese, la tela, la sumerges. ¿Cuánto tiempo?
hasta que los hilos de la tela se tiñen, absorben toda la sustancia, todo el color. Entonces, cuando está diciendo bautícenlos, está diciendo que las personas sean teñidas, sean sumergidas en su espíritu de tal manera que se parezcan o sean como el Hijo y que puedan tener comunión ¿con quién? Con el Padre. Eso es lo que está diciendo. Eso es el punto. Una persona llena del Espíritu es una persona que tiene todo el lenguaje. ¿Qué lenguaje? ¿Qué lenguaje? ¿Qué lenguaje celestial? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Es bien fácil la respuesta. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Que cuando Dios habla le entiendes. Ese es el lenguaje de Dios. Que cuando Él habla le entendiste. ¿Sabes de qué te habló? Pregunta. ¿Qué es estar en sintonía o en Bluetooth con el Creador? Es pregunta de botana, así de rápido, no es de mesa. A ver, por ahí van, en el mismo canal, por ahí van. Síganle, desarrollen la idea. A ver, estar en la misma frecuencia, por ahí vas bien. Estar como Él, vas bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es estar en la misma frecuencia? ¿Qué es estar como Él? ¿Qué es estar en sintonía? ¿Qué es estar conectado? ¿Qué es eso? Van bien en la idea. La respuesta es, cuando Dios está transmitiendo en modo espíritu y el hombre escucha, ve y entiende también en modo espíritu. O sea, eso es conexión. Que Él habla siempre en modo espíritu, Él no va a hablar más que en modo espíritu. Esa es su sintonía de Él. Miren, nuestras generaciones, los chavitos de ahora ya no lo entienden. Los chavitos ahora como ellos, como mis hijas, así ya, ellas ya. Pero a nosotros nos tocó la radio. Y había AM y FM. La AM era amplitud modulada y agarrábamos, ¿se acuerdan que agarrábamos frecuencias de otros países? Había un programa en Cuba y agarrábamos frecuencias de Cuba y a veces nos metíamos ya hasta del otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque buscábamos la misma frecuencia. Ahorita ellos ya no saben qué es eso de la radio, que buscar y que ellos ya no, ellos ya el TikTok y ya todo eso, ya el Instagram, hasta imágenes y todo, ¿no? Pero antes no, todo era buscar la frecuencia. Entonces, ¿qué es la sintonía? ¿Qué es el Bluetooth de Dios? Él siempre va a hablar en el mismo idioma. Yo soy el que me tengo que acoplar al lenguaje de Él. O sea, Él ya bajó. Él hizo todo para que nosotros le entendamos. Ahora yo tengo que hacer mi parte, ponerme yo en sintonía con Él. Dios nunca se ha callado. Dios nunca dejó de hablar sobre nuestra vida ni a ningún hombre sobre toda la tierra. Dios siempre ha hablado al hombre, Dios siempre ha hablado al hombre, Dios siempre ha hablado al hombre. Segunda pregunta de mesa, bien fácil. ¿Cuál fue el verdadero problema de el hombre en el Edén? Corre tiempo. Les puse el ejemplo. Pasé a los señores aquí, los modelos. Se las platiqué, la tuvieron cerca y no la vieron. ¿Qué onda? Que no comieron del árbol de la vida. Ese fue el problema del hombre. No comieron lo que sí debían de comer. Ese fue su problema. Dios ya sabía que iban a chafear. Sí, Dios ya sabía. ¿Y por qué los puso ahí? Porque les puso la solución. ¿Cuál era la solución? Pues que comieran del árbol de la vida.
Si comían del árbol de la vida, ¿qué iba a pasar? Entonces iban a tener su relación ya no iba a ser espíritu-alma. Su conexión ya no iba a ser del espíritu al alma. Iban a tener otro tipo de conexión. Tenían que comer ¿de quién? Del árbol de la vida. El hombre se limitó a comer para sobrevivir. Ese no era el plan. Por eso Dios les puso el árbol de la vida. ¿Qué hizo el hombre? Sobrevivir. ¿Qué comió? De todos los árboles, menos del que debía de comer. ¿Por qué? Porque el chiste es sobrevivir. ¿Y qué es lo que nos pasa en la sociedad? ¿Cómo dicen? La cabra vuelve ¿a qué? ¿Cómo el dicho? La cabra vuelve al monte, ¿verdad? Otra vez, volvemos a hacer lo mismo nosotros. Es que hay que sobrevivir, es que la vida, es que la situación, es que la chamba, es que queremos sobrevivir. ¿Y la solución dónde está? En el árbol de la vida. Ahí está, sigue siendo la misma solución. ¿Sí se están dando cuenta? O sea, yo lo que quiero es que nos caiga el 20, decir, híjole, ok. El hombre no debía comer para sobrevivir. El hombre debía comer del árbol de la vida para conectarse en Bluetooth en la frecuencia de Dios. Esa era la clave. Por eso y se las puse fácil, les puse todos aquí. Aquí está Dan, aquí está Eva. ¿Qué era lo que tenía que comer? Y luego les vuelvo a preguntar lo mismo y el Bluetooth. Aquí. Sí, pues sí. Lo que es la falta de ignorancia, dijo el indio, ¿verdad? Entonces, el hombre no fue diseñado para sobrevivir. Tú no fuiste diseñado para sobrevivir. Está muy padre la canción, la de sobrevivir de... ¿Cómo se llama la cantante esta? ¿Quién? La cubana de Miami. De Gloria Estefan, ¿no? ¿No? Bueno, esa que dicen ustedes. Pero no es así no funciona la vida. Cristo vino para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan ¿qué? ¿Y cómo? ¿De dónde viene la vida? Del árbol de la vida. Oye, es que Dios, qué mala onda, si Dios ya sabía que iba a chafear, ¿para qué los puso ahí? Pues les puso la solución. Dios en su poder dejó al hombre en el Edén para que esa interdependencia no fuera del espíritu al alma, sino que fuera del espíritu en Bluetooth al espíritu. Dios lo que dijo, así como, por eso Dios le dijo al hombre, lo puso ahí, le dijo, mira, aquí están los dos, no comas, todo lo demás cómetelo. ¿Y qué hizo el hombre? Comió para sobrevivir. Cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí se acuerdan que lo sacó de su atmósfera? ¿Para qué lo sacó de la atmósfera? Y puso ahí ángeles, querubines, puso ahí con una espada. ¿Para qué los puso ahí? Para que cuidaran ¿qué cosa? Que ya el hombre no comiera ¿de qué? ¿De qué árbol? De la vida. Del que sí podía comer, le dijo, lástima, Margarito, demasiado tarde, ya no puedes comer, se te fue tu oportunidad. Ahí estaba la solución. Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿y Dios? No, y es más, muchos de ustedes de esos, yo conozco de esos religiosos así, evangélicos de corbata, Biblia al hombro, así. Si yo hubiera estado en el huerto, yo no hubiera comido de eso. Como dijo María Victoria, así Chuchi tus calzonzotes. No es cierto. Ahí estaba la solución. ¿Sí ven la solución? ¿Sí la alcanzaron a ver ya ahora sí, después de la segunda pregunta? Porque se las voy a volver a preguntar de otra manera. Y me salen con otra cosa, listos.
Tercer pregunta de mesa. Última. El desafío del huerto del Edén se volvió a repetir para el hombre. ¿Y en dónde? Corre tiempo. La respuesta es sí. El personaje es Jesús, pero ¿en dónde? No. En el huerto de Getsemaní. Ahí se encontraba el postrer Adán. Se repite la historia. Dos hermosos jardines o huertos, el Edén y el Getsemaní. ¿Qué pasó en el Getsemaní, señores? ¿Qué pasó en el Getsemaní? ¿Qué pasó en el Getsemaní? Fueron las horas previas al inicio de todo lo que iba a padecer Cristo, el Cristo. Ahí fue donde los apóstoles se le quedaron dormidos, o sea, como algunos, por eso aquí les damos café para que no se nos duerman. Se le quedaron dormidos. Si se le durmieron a Jesús, imagínate que no se le duerman a uno, ¿verdad? Ese es mi consuelo. ¿Tuyo también, Brian? Se le durmieron a Jesús, que no se le duerma a uno. Ok, ¿qué pasó? Fue en el Getsemaní, señores. Ahí fue donde, en esa soledad, en ese momento, es donde el Señor dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? Sino la tuya. Ese era el momento. Ya una vez que lo aprenden, ¿qué pasa? Ya humanamente hablando, estoy en ese sentido, humanamente hablando, él ya no podía correr, ya no podía hacer nada. Es como una persona que dice: pues me voy a entregar, no, que sí, que no, que sí, que no, pero una vez que te entregas, ¿qué pasa? Aunque te siempre no, me desentrego, regréseme, no, ya agarramos, ya estás aquí, ¿sí o no? Todo fue en el Getsemaní, señores. Siempre que queramos saber cómo era el primer Adán, miremos el segundo o postrer Adán. Así funciona. ¿Qué pasó en el primer Adán? Ahora, fíjate bien, ahí te va. Con el primer Adán, ¿dónde estaba el árbol de la vida? Con el primer Adán, ¿dónde estaba el árbol de la vida? En el Edén. ¿En dónde? En medio. Fíjate lo que pasa en Getsemaní. El árbol de la vida que estaba en Getsemaní, que es Cristo, ese árbol de la vida se sale del huerto, se sale del jardín para que la humanidad se lo coma. ¿Sí alcanzas a ver la diferencia? En el primer escenario, el huerto, el árbol de la vida estaba en el huerto, ahí en medio, y ahí estaba la solución para el hombre. Le dijo: como sé que vas a chafear y sé que la vas a regar, cómete del árbol. ¿Y qué hizo el hombre? No se lo comió. Ese árbol se hizo hombre y habitó entre nosotros, y estaba en el Getsemaní unos minutos antes, unas horas antes. ¿Y qué hizo esa vida? Se salió del jardín, se salió del huerto y dijo: pues si no vienen al huerto, el huerto va a la gente. Yo soy la vida. ¿Sí estamos entendiendo cómo funciona? Voy a ir contra los dichos religiosos de los evangélicos y de algunos católicos también. No encontramos a Dios en una canción. No encontramos a Dios en una habitación. No encontramos a Dios de rodillas. No encontramos a Dios en un templo. No encontramos a Dios en un altar. ¿Dónde lo encontramos, señores? ¿Dónde encontramos a Dios? ¿En dónde?
¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Sí, en ti, pero ¿dónde? No. En la frecuencia del Bluetooth. ¿Quién dijo eso? Julia. Un aplauso al Señor por la vida de Julia. Señores, con Dios nos encontramos en Bluetooth, en una frecuencia, en una sintonía que se llama espíritu, porque tú puedes tener a Cristo dentro de ti y le dices, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Él está dentro de ti y Él te está hablando, pero como no estás en el Bluetooth del espíritu, aunque Él te hable, no lo vas a encontrar. Ay, Señor, ¿con quién me caso? ¿Con Juan o con Pedro? Ay, Señor, ¿qué trabajo agarro? ¿El del Sheraton o el de Villas Vallarta? Ay, Señor, ¿para dónde me voy? ¿De Uber o de taxi? Ay, Señor, ¿en dónde encuentro trabajo? O sea, Señor, háblame. Es que el Señor ya lo tienes ahí. El asunto es el Bluetooth. Tienes que buscarle la frecuencia para encontrar la respuesta. La respuesta ya está dentro de ti. El árbol de la vida se salió del Getsemaní para que la gente lo conozca, se lo coma. El problema ya no es el árbol, ahora el problema es que te tienes que teñir, te tienes que bautizar, te tienes que sumergir. Pero si ya me bauticé y hasta en 2 diferentes organizaciones, me bauticé con los bautistas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me bautizaron de chiquito en la católica, me echaron agüita y también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y ya me volví a bautizar ahora con los apostólicos o con la luz del mundo en el nombre de Jesucristo. Eso es una interpretación religiosa. Tú necesitas teñirte del Espíritu. Esto es otra cosa, señores. Esto no tiene que ver con religión, esto tiene que ver con vida. Esa es la vida de la que Cristo vino a ofrecernos, a darnos, a darse por nosotros. Dios no nos salvó para arrebatarnos al cielo a una vida mejor. Nuestra mejor vida es la expresión de Dios en nosotros. Ay, es que yo ya me quiero morir para irme al cielo y se me acaben todos mis problemas. Y estar allá en el cielo cantando alabanzas al Señor. Para eso no te salvó Dios, brother. O sea, no funciona así Dios. O sea, ese es un cristianismo de astronautas. ¿Sí sabes cuál es el cristianismo de astronautas? Ya traen el casco de la NASA listas para despegar al cielo. Señor, a la hora que tú quieras, ya no quieren vivir en la tierra, ya me quiero ir con el Señor. Ya no aguanto a mi viejo, ya no aguanto a mi vieja, ya no aguanto a mis hijos, ya me quiero ir contigo, Señor. No, pues no funciona así. A Dios no le vas a hacer huelgas de hambre. Voy a ayunar para que Dios me responda. Las huelgas de hambre no le funcionan a Dios. Es la expresión de Dios en ti. Dios no vino para que te vayas con Él. Ya estábamos con Él. Ya nos había creado. Ya estábamos con Él. Él quiere expresarse en la tierra a través de ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Expresarlo a Él. Ese es el fin de todo este cuento. Expresar a Cristo dentro de ti. No es que te hagas de una religión o que te hagas de otra. Ninguna religión sirve. No es un asunto religioso, es un asunto de vida. No le puede pasar nada mejor a un humano que convertirse en la casa de Dios. ¿Sabes por qué nos ama Dios? ¿Sabes por qué nos ama Dios? ¿Porque estamos qué? Porque estamos en el Hijo muy bien. ¿Por qué nos ama Dios?
¿Por qué nos ama Dios? ¿Por qué nos ama Dios? ¿Por qué nos ama? No te estoy preguntando por qué te ama. No estoy preguntando en plural. ¿Por qué nos ama? ¿Por qué? Exactamente, por eso. Dios nos ama porque es un padre que ahora tiene una casa para su hijo amado. Y esa casa eres tú y yo somos parte de esa casa. Ahora el hijo está en ti y tú estás en el hijo. Porque nosotros somos el cuerpo y él es ¿qué? La cabeza. Por eso juntos somos uno con él. Por eso nos habla del varón perfecto. Muchos dicen, es que el varón perfecto. Y cada quien quiere ser el varón perfecto. No, el varón perfecto no son personas. El varón perfecto es la iglesia. Es un solo ser, la iglesia. Nosotros el cuerpo, él es la cabeza. Una pregunta más ya casi antes de terminar. En una sola palabra, ¿qué es imagen y semejanza? ¿Qué es imagen y semejanza en una sola palabra? Cuando dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿cómo pudiéramos resumir en una sola palabra que somos su imagen y su semejanza? Identidad, no. Plenitud, no. Parecido, por ahí vas. Por ahí vas. Por ahí vas. No. En una sola palabra. Y les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista. Tiene que ver con la tecnología esa palabra para que la podamos buscar. Por ahí vas. Frecuencia, por ahí vas. Por ahí vas. Por ahí vas. Bluetooth no. Voy a poner un ejemplo con Nisi, ¿sale? Nisi, ella tiene una computadora, tiene una tablet, ¿qué es? Un iPad de marca iPhone, es Apple, y tiene un celular también Apple, que es un iPhone. Pero ellos dos sí se pueden conectar, porque el mío no, porque esos son compatibles. Esa es la palabra, compatibilidad. ¿Cómo puedo en una sola palabra decir imagen y semejanza en que somos compatibles? Lo explico. Dios dice, yo transmito, tú recibes. O sea, hay un Bluetooth espiritual. ¿Cómo saber si yo tengo la imagen y la semejanza de Dios? Si soy compatible. Si lo que Él dice, yo lo oigo. ¿De qué sirve que tú digas que eres la imagen y semejanza de Dios si todo lo que Él dice no lo oyes? No eres compatible. Él anda en espíritu y tú andas en alma. No sé si me estoy dando a entender. Se llama compatibilidad. Ser salvos no es un asunto de juicio. Ser salvos es un asunto de diseño. El amor se basa en diseño. Ejemplo, pones a construir a alguien en tu casa sin planos. Esa persona no te está amando, se está aprovechando de ti. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace tiene que ser ¿bajo qué? Bajo diseño. El amor es un asunto de diseño. Todo está diseñado. Cuando Dios hizo al hombre, lo diseñó al hombre y lo puso ahí. Oye, pero Dios ya sabía que iba a chafear. Por eso diseñó el árbol de la vida. Ahí estaba la solución. Oye, y el hombre chafeó. ¿Y qué hizo? Pues nos dio otro árbol de la vida que es Cristo.
Y como el hombre le puso el árbol de la vida en medio del huerto y no se lo comió, ahora Dios hizo otro árbol de la vida, lo sacó del Getsemaní, de ese huerto, y nos lo mandó por todo el mundo para ver si así nos lo comemos. ¿Capish? Todo es bajo diseño. No me conecto a Dios por lo que siento. No me conecto a Dios por mis enfermedades. Me conecto a Dios en mi espíritu. Es que tengo unos problemas tan grandes, no sé qué hacer. No, pues entonces vamos a orar. ¿Tú crees que el Bluetooth que estás utilizando le va a funcionar al patrón? Ay, pobrecita, no tiene el dinero para pagarle a Coppel. Ahorita me voy a conectar con ella y le voy a decir que aviente el anzuelo al río, saque el pez y ahí le va a salir un rollo de puros billetes de $500. No funciona así. O sea, tu necesidad no funciona así. Tú no te puedes conectar a Dios por tus enfermedades, por tus problemas. Tú te tienes que conectar a Él en el espíritu. No se trata de cómo se nos ve, no se trata ni cómo se nos oye, sino si estamos o no estamos en el espíritu. ¿Qué es estar en el espíritu? Es bien fácil. ¿Qué es estar en el espíritu? Muy fácil. ¿Qué es? En el Bluetooth del espíritu de Dios a mi espíritu. Eso es estar en el espíritu. No, es que ustedes no cantan en el espíritu, y ustedes no leen la Biblia en el espíritu, y ustedes no enseñan en el espíritu. Religiosos. ¿Y tú quién eres para juzgar? Estar en el espíritu es cuando tú oyes al espíritu, punto. Brinques o no brinques, te hinques o no te hinques, estés en tu cama o no estés en tu cama. El Bluetooth espiritual es el espíritu de Dios hablando a tu espíritu, y tú lo oyes y lo entiendes. Se acabó. Traigas pantalón, short, falda, pelo largo, manga larga o lengua larga, no importa. El punto es que le entiendas a Dios lo que te está diciendo. Termino con estas preguntas que las respuestas son tuyas y no las tienes que decir. ¿Cómo anda tu blue espiritual? ¿Estás comiendo del árbol de la vida? Entonces, ¿estás conectado en Bluetooth en la frecuencia de Dios? ¿Cuál es el bautismo tuyo? ¿De agua? ¿O te tiñes en su espíritu para ser como el Hijo y tener comunión con el Padre? ¿Cuál es el bautismo que defiendes? Señores, termino con esta frase. Estar en Cristo es estar pleno, entero y con todas las cualidades para enfrentar la realidad de mi diseño. ¿Para qué te diseñó Dios? O sea, ¿cuál es tu asignación? ¿Cuál es la asignación que Dios diseñó para ti? Yo no sé cuál es tu asignación, ni te voy a decir cuál es tu asignación, porque yo no te diseñé. Yo también estoy bajo diseño. Pero tú que estás bajo diseño, tienes una asignación, y en Cristo estás completo, o sea, estás entero y tienes todas las cualidades para enfrentar tu realidad. La realidad que estás viviendo, estás diseñado para eso. Dios no te va a poner una realidad que no puedas enfrentar, porque todas las cosas que estás enfrentando, Dios las diseñó para que las puedas soportar y vencer. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase de todo lo puedo en Cristo es una frase que todo lo puedes en el diseño de Dios para ti. Si te metes a hacer cosas fuera del diseño, por más que repitas la frase, no te van a salir las cosas. Es que todo lo puedo, es que la Biblia, sí, pero te metiste en un diseño que no era el tuyo.
Te metiste en una asignación que no fue para ti. Te metiste a hacer cosas que no te importan o no te deberían de importar. O sea, te metiste de metiche en la vida. Y ahora quieres que Dios te saque maravillosamente con todo lo puedo en Cristo. El todo lo puedo en Cristo es para las cosas que Dios diseñó para ti. Nada más. Todo lo que no diseñó Dios para ti es consecuencia de tu carne, de tu carnalidad. Dios no te dijo que hiciera. ¿Por qué lo hiciste? No, es que yo vi la necesidad. No, así no funciona Dios. Por eso el Bluetooth es tecnología divina. Es tecnología espiritual. Es tecnología eterna. Y este Bluetooth que apenas tenemos unos años, unas décadas en la tierra, es un asunto de diseño eterno. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta conferencia. Cierra tus ojos, acabamos la grabación.